3 meses en la escuela de Juan. Novena semana, séptimo día. Lea Juan capítulo 16, versículo 12 al 24. Y dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, ¿y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Veamos. Jesús sigue preparando a sus discípulos para su pasión y muerte. Añade que tendría otras cosas que decirles, pero que ahora no las podéis sobrellevar. Versículo 12. Dado el contexto, estas cosas que los discípulos no pueden sobrellevar son la pasión, muerte y resurrección de su Maestro. Posiblemente se refiera sobre todo al modo en que las autoridades se van a confabular para destruirle. Más tarde, cuando todo esto haya pasado, el Espíritu les ayudará a entender su significado. El Maestro les dice que dentro de poco no van a verle más y que después volverán a verle. Los discípulos no lo entienden, entonces Jesús les anuncia que han de tener un periodo durante el cual han de llorar y lamentar, pero que más tarde su tristeza se convertirá en gozo. Para explicarles esto, Jesús les habla de una mujer que da a luz. Los dolores del parto son grandes y muy reales. No desaparecen sencillamente porque la mujer sabe que va a tener un hijo o una hija. Una vez que la criatura ha nacido, el gozo es tal que la angustia y los dolores del parto quedan atrás. Solo hay lugar para la alegría porque este recién nacido ha venido al mundo. De igual modo, les dice Jesús a sus discípulos que ahora viene un tiempo de tristeza, pero Jesús los volverá a ver. Cuando vuelva, nadie podrá quitarles el gozo de su presencia. En el entretanto, mientras Jesús no esté para explicarles lo que ha sucedido, a lo que todo ello significa, el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad estará con ellos para guiarles a toda la verdad. Aquí Jesús señala algo que resulta claro en todo el Evangelio de Juan, es decir, que el Espíritu no es una realidad independiente de Jesús, como si sus enseñanzas fuesen distintas o superiores, sino que Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juzguemos. Al pronunciar estas palabras, Jesús estaba preparando a sus discípulos para su ausencia entre la crucifixión y la resurrección. Al hablar de dolores como de parto, seguimos
o seguidos de un gran gozo, estaba hablando primeramente del dolor de los discípulos al ver a su Señor acusado, juzgado, condenado y crucificado, y de su gozo al verlo resucitado al tercer día. Los discípulos tendrían que pasar por un doloroso periodo entre el tiempo en que Jesús les fue arrebatado por los soldados y el tiempo de la resurrección. El texto también se aplica a otra situación que, aunque menos dramática, no es menos real. Después de su resurrección, el Señor no permaneció físicamente con sus discípulos. Nosotros también vivimos entre los tiempos, entre el tiempo de la ascensión y el tiempo de la venida del reino. Vivimos en el tiempo de la ausencia física de Jesús, que nos causa dolor y perplejidad. Es precisamente por esto que el Evangelio de Juan recalca tanto el tiempo de la ausencia de Jesús entre su crucifixión y su resurrección, como la promesa del Espíritu Santo para este periodo entre los tiempos. Cuando este evangelio se escribió, ya la iglesia vivía en circunstancias parecidas a las nuestras, es decir, entre el tiempo de la resurrección y ascensión de Jesús y el tiempo del establecimiento del reino. En esas circunstancias era importante recordar que ya antes los discípulos habían pasado por un periodo de semejante ausencia física, aunque un periodo más doloroso porque no habían tenido la experiencia de la resurrección. La promesa del Espíritu Santo es para un tiempo como el nuestro, un tiempo entre los tiempos. Mientras el Señor Jesús no está físicamente con nosotros, el Espíritu Santo nos acompaña y nos conduce a toda verdad. Aquí es importante considerar y subrayar lo que nos dicen los versículos 12 al 15. La verdad a lo que nos conduce el Espíritu no es una verdad cristiana o distinta de la de Jesucristo. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice que Él es la verdad. No es que Jesús sea una verdad o un nivel y luego el Espíritu nos lleve a un nivel más elevado de verdad. El Espíritu conduce a Jesús, no a una realidad supuestamente superior de la de Jesús, sino que es como una luz que ilumina a Jesús para que le entendamos, le amemos y le sirvamos mejor. El Espíritu no es una revelación superior para algunos individuos supuestamente más espirituales que los demás, que ya no necesitan del Jesús que vino en la carne. A nosotros, quienes vivimos entre los tiempos, el Espíritu nos ayuda a ser fieles en estos tiempos, pero siempre a la luz de la vida y el mensaje de Jesucristo. Relacionando esto con lo que estudiamos hace unos días, podríamos decir que el Espíritu nos une a Jesús para que podamos ser como pámpanos que permanecen unidos a la vid verdadera. Actuemos. ¿Conoce usted a alguna persona que pretenda que el Espíritu le conduce a las verdades superiores de las que Jesús ha revelado? Quizás sea alguna persona en su propia iglesia, pero lo más probable es que será alguna persona en otra iglesia o denominación. ¿Qué le respondería usted a esa persona o iglesia? En pocas palabras, escriba su respuesta.